El relato bíblico nos habla de la difícil relación que Jacob tenía con su hermano Esaú. Desde pequeños hay rivalidad entre ellos y nunca la superarán. Jacob es el segundo hijo. Eran gemelos. Pero mediante engaños consigue arrebatar a su padre Isaac la bendición y el don de la primogenitura. Es solo el primero de una larga serie de ardides de los que este hombre, sin escrúpulos, es capaz. Incluso el nombre, Jacob, significa algo como para moverse, no directamente. Significa como lograr ser astuto, obligado a huir lejos de su hermano. Parece tener éxito en cada gesto de su vida. Es hábil en los negocios. Se enriquece mucho, convirtiéndose en propietario de un rebaño enorme. Con tenacidad y paciencia, consigue casarse con la hija más hermosa de Labán, de la que estaba realmente enamorado. Jacob, diríamos con lenguaje moderno, es un hombre que se ha hecho a sí mismo, con ingenio, con astucia, es capaz de conquistar todo lo que desea. Le falta algo. Le falta la relación viva con las raíces. Y un día siente la necesidad, la llamada del hogar de su antigua patria, donde todavía vivía Esaú, el hermano con el que siempre había mantenido una pésima relación. Jacob parte y lleva a cabo un largo viaje con una caravana numerosa de personas y animales hasta que llega a la última etapa, al vado de Jabbok. Aquí el libro del Génesis nos ofrece una página memorable. Relata que el patriarca, después de haber hecho atravesar el río a toda su gente y a todo el ganado, se queda solo en la orilla extranjera y piensa, ¿qué lo espera para el mañana? ¿Qué actitud tomará su hermano Esaú, al que le había robado la primogenitura? La mente de Jacob es una turbina de pensamientos. Y mientras oscurece, de repente, un desconocido lo aferra y comienza a luchar con él. El catecismo explica. La tradición espiritual de la Iglesia ha tomado de este relato el símbolo de la oración como un combate de la fe y una victoria de la perseverancia. Jacob luchó durante toda la noche sin soltar nunca a su oponente. Al final es vencido, golpeado por su rival en el nervio ciático. Y desde entonces será cojo para toda la vida. Aquel misterioso luchador pregunta el nombre al patriarca y le dice: en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel. No serás más el hombre que camina con astucia, sino derecho. Le cambia el nombre, la vida, le cambia la actitud. Te llamarás Israel porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y le has vencido. Entonces también Jacob pregunta al otro: dime por favor tu nombre. Aquel no se lo revela, pero en compensación lo bendice. Y Jacob entiende que ha encontrado a Dios cara a cara.
Luchar con Dios. Una metáfora de la preghiera. Una metáfora de la oración. Otras veces Jacob se había mostrado capaz de dialogar con Dios, de sentirlo como una presencia amiga y cercana. Pero en esa noche, a través de una lucha que duró mucho tiempo y que casi lo vio sucumbir, el patriarca salió cambiado. Le cambió el nombre, el modo de vivir, le cambió la personalidad. Sale cambiado. Pero una vez, por una vez ya no es dueño de la situación. Su astucia no sirve. Ya no es el hombre estratega y calculador. Dios lo devuelve a su verdad inmoral, que tiembla y que tiene miedo. Por una vez, Jacob no tiene otra cosa que presentar a Dios que su fragilidad y su impotencia. Y también sus pecados. Y es este Jacob el que recibe de Dios la bendición, con la cual entra cojeando en la tierra prometida, vulnerable y vulnerado, pero con el corazón nuevo. Una volta sentí dire a un uomo Hace algún tiempo escuché a un hombre anciano, un buen cristiano, pero pecador, que tenía tanta confianza en Dios y decía: Dios me ayudará, no me dejará solo. Entraré en paradiso. Yo entraré en el paraíso, aunque sea cojeando, pero entraré. Antes era alguien que estaba seguro de sí mismo. Confiaba en su propia sagacidad, era un hombre impermeable a la gracia, refractario a la misericordia. Él no conocía la misericordia. Era él y yo y nada más. No tenía necesidad de la misericordia, así sentía él. Pero Dios salvó lo que estaba perdido. Le hizo entender que era limitado, que era pecador, que tenía necesidad de la misericordia y del amor. Todos nosotros tenemos una cita en la noche con Dios. Es en la noche de nuestra vida, de las tantas noches de nuestra vida. Momentos oscuros de pecados, momentos de desorientación. Y ahí hay una cita con Dios, siempre. Él nos sorprenderá en el momento en que no nos lo esperamos, en el que nos encontraremos realmente solos. En esa misma noche, combatiendo contra lo desconocido, tomaremos conciencia de ser solo pobres hombres. Me permito de decir pobrecillos. Pero precisamente entonces, en que me siento realmente un pobrecillo, no deberemos temer, porque en ese momento Dios nos dará un nombre nuevo, que contiene el sentido de toda nuestra vida. Nos va a cambiar el corazón y nos dará la bendición reservada a quien se ha dejado cambiar por Él. Esta es una bella invitación a dejarnos cambiar por Dios. Él sabe cómo hacerlo, porque nos conoce muy bien a cada uno de nosotros. Señor, tú me conoces. Cada uno de nosotros así dice: Señor, tú me conoces. Cámbiame. Esa es la invitación del Santo Padre a cada uno de nosotros, y así ha concluido ahora su catequesis. Queridos hermanos y hermanas, seguimos la catequesis sobre la oración y lo hacemos con la historia del patriarca Jacob, un hombre que había hecho de la astucia su mejor arma.
Estuvo enfrentado siempre con su hermano Esaú y consiguió con sutilezas la bendición de su padre que pertenecía al hermano, al primogénito. Fue esta la primera de una larga serie de argucias que harán de él un hombre rico que se hizo a sí mismo con tenacidad y paciencia. Pero un día sintió el deseo de volver a casa y se puso en camino. Al llegar a la última etapa de este viaje de regreso, hizo pasar a toda su familia y a su ganado el torrente que delimitaba las tierras de su hermano. Era de noche, estaba solo y un torbellino de pensamientos lo envolvía. En ese momento se produjo su encuentro con Dios, que es descrito como una lucha con un desconocido en medio de la oscuridad. Es símbolo del combate de la fe y de la victoria de la perseverancia. En esa pelea Jacob no se mostró como el hombre calculador, el fino estratega que había vencido a todos con su astucia. A pesar de su esfuerzo, aquel ser desconocido lo hirió en el muslo y lo dejó cojo, mostrándole así su verdadera condición de fragilidad y vulnerabilidad. Pero al mismo tiempo ese combate le manifestó la forma de luchar con Dios. A ese Jacob herido Dios lo bendijo y le dio un nombre nuevo, haciéndole entrar en su tierra con el corazón renovado. Quien antes era impermeable a la gracia y a la misericordia a causa de su presunción, Dios lo salvó de su extravío y lo miró con ternura. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Pidamos al Señor que nos dé la fortaleza para dejarnos sorprender por su misericordia, para aceptar nuestra fragilidad sin temor, sabiendo que aunque sea de noche y estemos solos. El relato continúa. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, sonó en toda la casa donde estaban, y se les aparecieron como lenguas de fuego repartidas sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu se posa sobre cada uno de los discípulos, sobre cada uno de nosotros. El Espíritu prometido por Jesús viene a renovar, a convertir, a sanar a cada uno de nosotros. Viene a sanar los miedos. ¿Cuántos miedos tenemos? Las inseguridades. Viene a sanar nuestras heridas. Las heridas que nos hacemos también unos con otros. Y viene para convertirnos en discípulos misioneros, testigos llenos del coraje, de la parresía apostólica, que son necesarios para la predicación del Evangelio de Jesús. Como leemos en los versículos siguientes, ¿qué sucedió con los discípulos? Hoy más que nunca necesitamos que el Padre nos envíe el Espíritu Santo. En el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, Jesús dice a sus discípulos: esperen que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo y de la cual yo les hablé. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Y en el versículo 8 les dice: cuando el Espíritu venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén y en toda la región de Judea y en la de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Testimonio de Jesús.
A este testimonio nos conduce el Espíritu Santo. Hoy el mundo sufre, está herido. Vivimos en un mundo muy herido que sufre, especialmente en los más pobres, que son descartados. Cuando todas nuestras seguridades humanas han desaparecido, el mundo necesita que les demos a Jesús. Necesita nuestro testimonio del Evangelio de Jesús. Ese testimonio solamente lo podemos dar con la fuerza del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu nos dé ojos nuevos, abra nuestra mente y nuestro corazón para enfrentar este momento y el futuro con la lección aprendida. Somos una sola humanidad. No nos salvamos solos. Nadie se salva solo. Nadie. San Pablo dice en la epístola a los Gálatas, ya no importa ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque todos unidos a Cristo somos uno solo, un cuerpo solo, cohesionado por la fuerza del Espíritu Santo, por este bautismo del Espíritu Santo que Jesús anuncia. Lo sabemos, lo sabíamos, pero esta pandemia que vivimos nos lo ha hecho experimentar de una manera mucho más dramática. Tenemos por delante el deber de construir una realidad nueva. El Señor la hará. Nosotros podemos colaborar. Yo hago nueva todas las cosas, dice. Cuando salgamos de esta pandemia, no podremos seguir haciendo lo que veníamos haciendo y cómo lo veníamos haciendo. No, todo será distinto. Todo el sufrimiento no habrá servido de nada si no construimos entre todos una sociedad más justa, más equitativa, más cristiana, no de nombre, sino en realidad. Una realidad que nos lleva a una conducta cristiana. Si no trabajamos para terminar con la pandemia de la pobreza en el mundo, con la pandemia de la pobreza en el país de cada uno de nosotros, en la ciudad donde vive cada uno de nosotros, este tiempo habrá sido en vano. De las grandes pruebas de la humanidad, y entre ellas de la pandemia, se sale o mejor o peor, no se sale igual. Yo les pregunto, ¿cómo quieren salir ustedes? ¿Mejores o peores? Y es por eso que hoy nos abrimos al Espíritu Santo para que sea Él quien nos cambie el corazón y nos ayude a salir mejores. Si no vivimos para ser juzgados según lo que nos dice Jesús, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve preso, me visitaron, forastero y me recibieron, no vamos a salir mejores. Y esta es tarea de todos nosotros. Y también de ustedes, los de Jaris, que son todos los carismáticos unidos. El tercer documento de Malinas, escrito en los años 70 por el cardenal Suenens y el obispo Helder Cámara, que se llama Renovación Carismática y Servicio del Hombre, le marca este camino a la corriente de gracia. Sean fieles a este llamado del Espíritu Santo. Me vienen ahora a la memoria las palabras proféticas de Juan 23, cuando anuncia el Concilio Vaticano y que la renovación carismática atesora especialmente. Dígnese el Divino Espíritu escuchar de la forma más consoladora
la plegaria que asciende a Él desde todos los rincones de la tierra. Renueva en nuestro tiempo los prodigios como de un nuevo Pentecostés y concede que la Santa Iglesia, permaneciendo unánime en la oración con María, la Madre de Jesús, y bajo la guía de Pedro, regresar con mucho gusto. Hoy celebramos la grande festa di Pentecoste. Hoy celebramos la gran fiesta de Pentecostés en memoria de la efusión del Espíritu Santo sobre la primera comunidad cristiana. El Evangelio de hoy nos conduce a la tarde de Pascua y nos muestra a Jesús resucitado que se aparece en el cenáculo, donde se han refugiado los discípulos. Stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Tenían miedo, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Estas primeras palabras pronunciadas por el resucitado, la paz esté con ustedes, deben ser consideradas más que un saludo. Expresan el perdón concedido a los discípulos que, para decir la verdad, lo habían abandonado. Son palabras de reconciliación y de perdón. También nosotros, cuando deseamos la paz a los demás, estamos dando el perdón y pidiendo el perdón. Jesús ofrece su paz precisamente a estos discípulos que tienen miedo, que se resisten a creer lo que han visto, es decir, la tumba vacía, y que subestiman el testimonio de María Magdalena y de las otras mujeres. Jesús perdona siempre y ofrece su paz a sus amigos. No se olviden, Jesús no se cansa jamás de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Perdonando y reuniendo a sus discípulos en torno a Él, Jesús hace de ellos su iglesia, una comunidad reconciliada y lista para la misión. Reconciliada y lista para la misión. Cuando una comunidad no está reconciliada, no está lista para la misión. Está lista para discutir dentro de sí, ¿no? Esas guerras internas. El encuentro con el Señor resucitado cambia la existencia de los apóstoles y los transforma en valientes testigos. De hecho, inmediatamente después dice: como el Padre me ha enviado, así los envío también yo. Estas palabras dejan claro que los apóstoles son enviados a prolongar la misma misión que el Padre ha confiado a Jesús. Yo los envío a ustedes. No es el momento de quedarse encerrados, ni de arrepentirse de los buenos momentos pasados con el Maestro. La alegría de la resurrección es grande, pero es una alegría expansiva que no debe guardarse para sí misma, es para darla. En los domingos del tiempo pascual hemos escuchado antes este mismo episodio, luego el encuentro con los discípulos de Emaús, después el buen pastor, los discursos de despedida y la promesa del Espíritu Santo. Todo esto está orientado a fortalecer la fe de los discípulos y también la nuestra, en vista de la misión. Y precisamente para animar la misión, Jesús dona a los apóstoles su Espíritu. Dice el Evangelio: sopló sobre ellos y dijo: reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es fuego que quema los pecados y crea hombres y mujeres nuevos.
Es fuego de amor con el que los discípulos podrán incendiar el mundo. Ese amor de ternura que prefiere a los pequeños, los pobres, los excluidos. En los sacramentos del bautismo y de la confirmación hemos recibido el Espíritu Santo con sus dones, sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, conocimiento, piedad, temor de Dios. Este último don, el temor de Dios, es precisamente lo contrario del miedo que antes paralizaba a los discípulos. Es el amor al Señor, es la certeza de su misericordia y de su bondad. Es la confianza de que podemos avanzar en la dirección indicada por Él, sin que nunca nos falte su presencia y su sustento. La fiesta de Pentecostés renueva la conciencia de que en nosotros habita la presencia vivificante del Espíritu Santo. Él también nos da el coraje de salir fuera de los muros protectores de nuestros cenáculos, de los grupos, sin descansar en la vida tranquila o encerrarnos en hábitos estériles. Elevemos ahora nuestro pensamiento a María Santísima. Ella estaba ahí con los apóstoles cuando vino el Espíritu Santo, protagonista con la primera comunidad de la experiencia admirable de Pentecostés. Y oremos a ella para que obtenga para la Iglesia el ardiente espíritu misionero. Reina del cielo, alégrate, aleluya. Ha resucitado según su palabra, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo has llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y ahora recibamos la bendición de Dios Todopoderoso. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, 7 mesi fa si concludeva il Sinodo Amazónico. hace 7 meses atrás se concluía el Sínodo Amazónico. Hoy, fiesta de Pentecostés, invocamos al Espíritu Santo para que dé luz y fuerza a la Iglesia y a la sociedad en la Amazonía, que ha sido duramente golpeada por la pandemia. Muchos son los contagiados y los difuntos, incluso entre los pueblos indígenas, particularmente vulnerables. Por la intercesión de María, Madre de la Amazonía, pido por los más pobres, los más indefensos de esa querida región, pero también por aquellos de todo el mundo. Y hago un llamamiento para que a nadie le falte la atención sanitaria, curar a las personas,
No ahorrar para la economía, sino curar a las personas es más importante que la economía. Nosotros las personas somos templo del Espíritu Santo, la economía no. Oggi in Italia si celebra la Giornata Nazionale del Sollievo. Hoy en Italia se celebra el Día Nacional del Alivio para promover la solidaridad con los enfermos. Renuevo mi agradecimiento a todos aquellos que especialmente durante en este periodo han ofrecido y ofrecen su testimonio de atención por el prójimo. Recuerdo con gratitud y admiración a todos aquellos que sosteniendo y ayudando a los enfermos en esta pandemia han dado sus vidas. Oremos en silencio por los médicos, los voluntarios, los enfermeros, todos los operadores sanitarios que tantos han donado sus vidas en este periodo. Auguro a tutti una buona domenica di Pentecoste. Les deseo a todos un buen domingo de Pentecostés. Abbiamo tanto bisogno della luce e della forza. Necesitamos tanto la luz y la fuerza del Espíritu Santo. Lo necesita la Iglesia para caminar juntos y con coraje, testimoniando el Evangelio. Y también lo necesita toda la familia humana para salir de esta crisis más unida y no más dividida. Ustedes saben que de una crisis como esta no se sale igual que antes. Se sale o mejor o peor. Tengamos el coraje de cambiar y de ser mejores que antes. Y así poder construir positivamente la post-crisis de la pandemia. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Por favor, no se olviden de rezar por mí. En los montes se retiraba a orar. Allí acogía a las multitudes y curaba a los enfermos. Pero esta vez, en la montaña, ya no es el maestro quien actúa y enseña y cura, sino que es aquel que pide resucitado, pide a los discípulos que actúen y anuncien, confiándoles a ellos el mandato de continuar su obra. In veste della missione presso tutte le genti, gli dice: los inviste de la misión entre todos los pueblos. Les dice, vayan pues y hagan a discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a ellos a guardar todo lo que les he mandado. El contenido de la misión confiada a los apóstoles es el siguiente: anunciar, bautizar, enseñar y caminar por el camino trazado por el Maestro, es decir, el Evangelio vivo. Este es el mensaje de salvación que implica en primer lugar el deber del testimonio. Sin testimonio no se puede anunciar, del que también nosotros, discípulos de hoy, estamos llamados a dar razones de nuestra fe. Ante una tarea tan exigente y pensando en nuestras debilidades, nos sentimos inadecuados, como seguramente se sintieron también los mismos apóstoles. Pero no debemos desanimarnos recordando las palabras que Jesús les dirigió antes de ascender al cielo. Yo estoy con ustedes
todos los días hasta el fin del mundo. Questa promessa assicura la presenza costante e consolante di Gesù tra di noi. Esta promesa asegura la presencia constante y consoladora de Jesús entre nosotros. Pero, ¿de qué modo se realiza esta presencia? A través de su Espíritu, que conduce a la Iglesia a caminar por la historia como la compañera de todo hombre. Ese Espíritu que, enviado por Cristo y por el Padre, obra la remisión de los pecados y santifica a todos aquellos que, arrepentidos, se abren con confianza a su don, con la promesa de permanecer con nosotros hasta el fin de los tiempos. Jesús inaugura el estilo de su presencia en el mundo como el resucitado. Jesús está presente en el mundo, pero con otro estilo, con el estilo del resucitado, es decir, una presencia que se revela en la palabra, en los sacramentos, en la acción constante e interior del Espíritu Santo. La festa dell'Ascensione ci dice che Gesù, pur essendo salito al cielo, la fiesta de la Ascensión nos dice que Jesús, aunque habiendo ascendido al cielo para morar gloriosamente a la derecha del Padre, está aún y siempre entre nosotros. De ahí derivan nuestra fuerza, nuestra perseverancia y nuestra alegría. Justamente en la presencia de Jesús entre nosotros, con la fuerza del Espíritu Santo. Que la Virgen María nos acompañe en nuestro camino con su maternal protección. De ella aprendemos la dulzura y el coraje de ser testigos en el mundo del Señor resucitado. Regina Celi letare, alleluia. Ha resucitado según su palabra. Aleluya. Goza y alégrate, Virgen María. Aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux et perpetua lucida eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunquo et nusquo in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius. Recibamos la bendición del Papa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas, uniamoci spiritualmente ai fedeli cattolici in Cina, que hoy celebrano con unámonos espiritualmente a los fieles católicos de China que hoy celebran con particular devoción la fiesta de la Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos y patrona de China, venerada en el santuario de Sheshan en Shanghái. Confiamos a la guía y a la protección de nuestra Madre Celestial, a los pastores y fieles de la Iglesia Católica en ese gran país, para que sean fuertes en la fe y firmes en la unión fraternal, testigos alegres y promotores de caridad fraterna y buenos ciudadanos. Queridos hermanos y hermanas católicos en China, deseo asegurarles que la Iglesia Universal, de la cual son parte integrante, comparten sus esperanzas y los sostiene en sus pruebas de la vida.
Ella les acompaña con la oración por una nueva efusión del Espíritu Santo, para que en ustedes pueda resplandecer la luz y la belleza del Evangelio, poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Al expresarles a todos ustedes una vez más mi gran y sincero afecto, les imparto una especial bendición. Que la Virgen los proteja siempre. Por último, confiamos a la intercesión de María Auxiliadora a todos los discípulos del Señor y a todas las personas de buena voluntad que en este tiempo difícil, en todas partes del mundo, trabajan con pasión y compromiso por la paz, por el diálogo entre las naciones, por el servicio a los pobres, por el cuidado de la creación y por la victoria de la humanidad sobre toda enfermedad del cuerpo, del corazón y del alma. Hoy también se celebra el Día Mundial de las Comunicaciones Sociales, dedicado este año al tema de la narración. Que este evento nos anime a narrar y compartir historias constructivas que nos ayuden a comprender que todos somos parte de una historia más grande que nosotros mismos y que podemos mirar hacia el futuro con esperanza si realmente nos cuidamos como hermanos los unos a los otros. Y hoy, en el Día de María Auxiliadora, también dirijo un cordial saludo a los salesianos y salesianas. Recuerdo con gratitud la formación espiritual que ha recibido de los hijos de Don Bosco. Hoy tendría que haber ido a Serra para sostener la fe de esa población y el compromiso de quienes están trabajando para contrarrestar el drama de la contaminación en la llamada Tierra de Fuego. Mi visita ha sido pospuesta, pero envío al obispo, a los sacerdotes, a las familias y a toda la comunidad diocesana mis saludos, mi bendición y mi aliento, en espera de encontrarnos lo antes posible. Iré seguramente. Y hoy anche el quinto aniversario de la encíclica Laudato Si. Hoy también es el quinto aniversario de la encíclica Laudato Si, con la cual se ha buscado de llamar la atención al cuidado de la tierra y de los pobres. Gracias a la iniciativa del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, la semana Laudato Si que acabamos de celebrar desembocará en un año especial de la Laudato Si, un año especial para reflexionar sobre la encíclica desde el 24 de mayo de este año hasta el 24 de mayo del próximo año. Por ello, invito a todas las personas de buena voluntad para que puedan adherir en el cuidado de nuestra casa común y de nuestros hermanos más frágiles. En la página web se publicará la oración dedicada para este año. Hay que rezarla. Hay una voz que resuena de repente en la vida de Abraham, una voz que le invita a emprender un camino que le parece absurdo. Una voz que lo alienta a desarraigarse de su patria, de las raíces de su familia, para ir hacia un futuro nuevo, un futuro diferente. Y todo en base a una promesa de la cual hay que solo confiar. Confiar en una promesa no es fácil, se necesita valentía. Y Abraham confió. La
La Biblia guarda silencio sobre el pasado del primer patriarca. La lógica de las cosas sugiere que adoraba a otras divinidades. Tal vez era un hombre sabio, acostumbrado a observar el cielo y las estrellas. Tal vez. El Señor, de hecho, le promete que su descendencia será tan numerosa como las estrellas que cubren el cielo. E Abramo parte. Ascolta la voce di Dio e si fida della sua parola. Y Abraham parte, escucha la voz de Dios y confía en su palabra. Esto es importante. Confía en la palabra de Dios. E con questa sua partenza nasce un nuovo modo di concepire la relazione con Dio. Y con esta partida nace una nueva forma de concebir la relación con Dios. Es por esta razón que el patriarca Abraham está presente en las grandes tradiciones espirituales, judía, cristiana e islámica, como el perfecto hombre de Dios, capaz de someterse a Él, incluso cuando su voluntad se revela difícil, sino incluso incomprensible. Abramo è dunque l'uomo della parola. Abraham es, por lo tanto, el hombre de la palabra. Cuando Dios habla, el hombre se convierte en el receptor de esa palabra y su vida el lugar donde ella pide encarnarse. Esta es una grande novità nel cammino religioso dell'uomo. Esta es una gran novedad en el camino religioso del hombre. La vida del creyente comienza a concebirse como una vocación, es decir, como una llamada, como un lugar donde se realiza una promesa. Y Él se mueve en el mundo no tanto bajo el peso de un enigma, sino con la fuerza de esa promesa que un día se cumplirá. Y Abraham creyó en la promesa de Dios. Creyó, partió, sin saber a dónde iba. Así dice la carta a los Hebreos. Pero confió. Leyendo el libro del Génesis descubrimos cómo Abraham vivió la oración en continua fidelidad a esa palabra, que periódicamente aparecía a lo largo de su camino. En resumen, podemos decir que en la vida de Abraham, la fe se hace historia. La fe se hace historia. Es más, Abraham con su vida, con su ejemplo, nos enseña este camino, esta vía en la cual la fe se hace historia. Dios ya no es más visto solo en los fenómenos cósmicos, alejado, que no pueden inspirar terror. El Dios de Abraham se convierte en mi Dios, el Dios de mi historia personal, que guía mis pasos, que no me abandona, el Dios de mis días, el compañero de mis aventuras, el Dios de la providencia. Yo me pregunto y les pregunto, ¿nosotros tenemos esta experiencia de Dios? De mi Dios, el Dios que me acompaña, el Dios de mi historia personal, el Dios que guía mis pasos, que no me abandona, el Dios de mis días. ¿Tenemos esta experiencia? Pensemos un poco en esto. Questa esperienza di Abramo viene testimoniata anche da uno dei testi. Esta experiencia de Abraham también es testimoniada por uno de los textos más originales de la historia de la espiritualidad, el Memorial de Blaise Pascal. Esso comincia così: Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Este comienza así: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos y de los sabios. Certeza, certeza, sentimiento, alegría, paz, Dios de Jesucristo.
Este memorial escrito en un pequeño pergamino y encontrado después de su muerte, cosido dentro de un vestido del filósofo, expresa no una reflexión intelectual que un hombre sabio como él puede concebir sobre Dios, sino expresa el sentido vivo, experimentado de su presencia. Pascal incluso señala el momento preciso en el que sintió esa realidad, habiéndola encontrado finalmente la tarde del 23 de noviembre de 1654. No es el Dios abstracto, no es el Dios cósmico, es el Dios de una persona, de una llamada, es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es el Dios que es certeza, que es sentimiento, que es alegría. La oración de Abraham se expresa sobre todo con acciones. Hombre de silencio. En cada etapa construye un altar al Señor. Abraham no edifica un templo, sino que esparce el camino con piedras que recuerdan el tránsito de Dios. Un Dios sorprendente, como cuando lo visita en la figura de 3 huéspedes, a los que él y Sara acogen con cuidado y les anuncia el nacimiento de su hijo Isaac. Abraham tenía 100 años y su mujer 90 más o menos, y creyeron, confiaron en Dios. Y Sara, su esposa, concibió a esa edad. Este es el Dios de Abraham, nuestro Dios que nos acompaña. Así Abraham se hace familiar con Dios, capaz también de discutir con Él, pero siempre fiel. Habla con Dios y discute. Hasta la prueba suprema cuando Dios le pide que sacrifique a su propio hijo Isaac, al hijo de la vejez, a él, el heredero. Aquí Abraham vive la fe como un drama, como un caminar a tientas en la noche, bajo un cielo esta vez sin estrellas. Y muchas veces también nos sucede a nosotros, que caminamos en la oscuridad, pero con la fe. Dios mismo detendrá la mano de Abraham ya lista para atacar porque ha visto su disponibilidad verdaderamente total. Hermanos y hermanos, aprendamos de Abraham. Aprendamos a orar con fe, a escuchar, a caminar, a dialogar, hasta el punto de discutir. No tengamos miedo de discutir con Dios. Incluso diré una cosa que parece una herejía. Muchas veces he escuchado a gente que me dice, mire, ¿sabe? Me ha pasado esto y me he enojado con Dios. Pero tú has tenido el coraje de enojarte con Dios. Sí, me he enojado. Y esta es una forma de oración. Porque solo un hijo es capaz de enojarse con el papá y poder encontrarlo. Aprendamos de Abraham a orar con fe, a escuchar, a dialogar, a discutir, pero siempre dispuestos a acoger la palabra de Dios y a ponerla en práctica. Con Dios aprendemos a hablar como un hijo con su papá, a escucharlo, a responder, a discutir, pero de modo transparente, como el hijo con su papá. Así nos enseña Abraham a orar. Gracias.
Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la figura y la vocación del patriarca Abraham, a quien Dios le habló y le pidió que abandonara su patria y su familia con la promesa de darle una tierra nueva y una descendencia numerosa. Abraham escuchó la voz del Señor, creyó en su palabra, hizo lo que le ordenó. Con su respuesta obediente al Señor, Abraham es modelo del que cree y sigue con fe la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad se revela difícil y en muchos casos incomprensible y dramática, como cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo Isaac. Por su fidelidad a la promesa de Dios y la nueva manera de entender su relación con Él, Abraham está presente en las tres grandes tradiciones espirituales, la judía, la cristiana y la musulmana, que lo considera como padre en la fe, atento y obediente a la voluntad de Dios. El libro del Génesis nos revela que Abraham vivía la oración en continua fidelidad a la palabra que el Señor le dirigía constantemente en su vida. El Dios de Abraham no es un Dios lejano que se manifiesta en fenómenos cósmicos y causa temor, sino que es un Dios cercano, familiar, providente, que sale al encuentro del hombre y lo visita, como esos tres misteriosos huéspedes que Abraham acogió en su tienda. Dios se hace compañero de camino y guía en todo momento. Por eso el modo de rezar de Abraham era también con acciones, erigiendo altares que recordaban el continuo paso del Señor en su vida, signo de la cercanía y de la familiaridad que tenía con Dios. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Pidamos al Señor que nos conceda aprender a orar con la misma fe de Abraham, que seamos dóciles y disponibles a acoger su voluntad y a ponerla en práctica, como hijos e hijas que confían en su providencia paterna. Des mi corazón, visitándolo de noche, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos y no vacilaron mis pasos. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Dedichiamo la catequesi di oggi alla preghiera dei giusti. Dedicamos la catequesis de hoy a la oración de los justos. El plan de Dios para la humanidad es bueno, pero en nuestra vida diaria experimentamos la presencia del mal. Es una experiencia de todos los días. Los primeros capítulos del libro del Génesis describen la expansión progresiva del pecado en los asuntos humanos. Adán y Eva dudan de las intenciones benévolas de Dios. Piensan que se trata de una deidad envidiosa que impide su felicidad. De ahí la rebelión. Ya no creen en un creador generoso que desea su felicidad. Su corazón, cediendo a la tentación del maligno, se ve asediado por delirios de omnipotencia. Si comemos el fruto del árbol, nos haremos semejantes a Dios. Y esta es la tentación. Es la ambición que entra en el corazón. Pero la experiencia va en la dirección opuesta. Sus ojos se abren y descubren que están desnudos, sin nada.
Non dimenticatevi questo. No se olviden de esto. Il tentatore El tentador è un mal pagatore. es un mal que paga mal. El tentador te paga mal. Y el mal se vuelve aún más perturbador con la segunda generación humana. Es la historia de Caín y Abel. Caín tiene envidia de su hermano. Es el gusano de la envidia. Aunque es el primogénito, ve a Abel como un rival. Uno que socava su primacía. El mal aparece en su corazón y Caín es incapaz de dominarlo. Comienza el mal a entrar en el corazón. Los pensamientos son cada vez de ver mal al otro, sospechando de él. Y esto incluso con el pensamiento. Ya solo con pensar que esto me va a hacer mal. Y este mal está entrando en el corazón. Y así la historia de la primera fraternidad termina con un asesinato. Y hoy pienso en la fraternidad humana. Guerras por todos lados. En la descendencia de Caín se desarrollan los oficios y las artes, pero también se desarrolla la violencia, expresada en el siniestro canto de la Mec, que suena como un himno a la venganza. Maté a un hombre por un rasguño mío y a un muchacho por un moretón mío. 7 veces será vengado Caín, pero la Mec 77. Lo que has hecho lo vas a pagar. Y esto no lo dice el juez, lo digo yo. Yo me convierto en el juez de la situación. Y así el mal se extiende como un incendio forestal hasta ocupar todo el cuadro. Al ver el Señor que en la tierra crecía la maldad del hombre y que toda su actitud era siempre perversa, siempre. Los grandes frescos del diluvio universal y la Torre de Babel revelan que es necesario un nuevo comienzo, como una nueva creación que tendrá su cumplimiento en Cristo. Sin embargo, en estas primeras páginas de la Biblia, también se escribe otra historia, menos llamativa, mucho más humilde y devota, que representa la redención de la esperanza. Si incluso casi todos se comportan cruelmente, haciendo del odio y la conquista el gran motor de los asuntos humanos, hay personas capaces de rezar a Dios con sinceridad, capaces de escribir de otra manera el destino del hombre. Abel ofrece a Dios un sacrificio de primogénitos. Después de su muerte, Adán y Eva tuvieron un tercer hijo, Set, de quien nació Enos, que significa mortal. Y se dice, el primero que invocó el nombre del Señor. Entonces aparece Enoc, un personaje que camina con Dios y es secuestrado en el cielo. Y finalmente está la historia de Noé, un hombre justo que trataba con Dios, ante el cual Dios retiene su propósito de borrar a la humanidad. Leyendo estas historias, uno tiene la impresión de que la oración es el terraplén, el refugio del hombre ante la ola de maldad que crece en el mundo. Viéndolo bien, también rezamos para ser salvados por nosotros mismos. Es muy importante. Rezar, Señor, por favor, sálvame de mí mismo, de mis ambiciones, de mis pasiones.
Sálvame de mí mismo. Los orantes de las primeras páginas de la Biblia son hombres operadores de paz. De hecho, la oración, cuando es auténtica, está libre de los instintos de violencia y es una mirada dirigida a Dios para que vuelva a ocuparse del corazón del hombre. En el catecismo se lee: este carácter de la oración ha sido vivido en todas las religiones por una muchedumbre de hombres piadosos. La oración cultiva parterres de renacimiento en lugares donde el odio del hombre solo ha podido ampliar el desierto. Y la oración es potente porque llama al poder de Dios. Y el poder de Dios siempre da la vida, siempre. Es el Dios de la vida, hace renacer. Es por eso que el señorío de Dios pasa por la cadena de estos hombres y mujeres, a menudo incomprendidos o marginados en el mundo. Pero el mundo vive y crece en gracia al poder de Dios, que estos siervos de Dios atraen con sus oraciones. Son una cadena nada ruidosa, que rara vez se ve en los titulares de las noticias. Y sin embargo, es tan importante para restaurar la confianza en el mundo. El camino de Dios en la historia de Dios ha pasado por ellos, ha pasado no de este tiempo, en tiempos pasados. Un ateo, pero no tenía ningún sentido, ni tenía sentido, pero de niño sentía la abuela que rezaba, y esto le quedó en el corazón. En un momento difícil de su vida, ese recuerdo regresó a su corazón, que la abuela rezaba, y comenzó él también a orar con las cosas que decía la abuela, y él encontró así a Jesús. La oración es una cadena de oración, es una cadena de vida siempre, y tantos hombres que rezan siembran la vida. La oración siembra la vida, una pequeña oración. Por eso es tan importante enseñar a los niños a rezar. Me duele cuando encuentro un niño hace el signo de la cruz y hacen así sin saberlo hacer. Enséñale a hacer bien el signo de la cruz. Es la primera oración, que los niños aprendan a rezar. Y después tal vez se podrán olvidar y tomar otro camino, pero eso les queda en el corazón a los niños. Es una semilla de vida, es una semilla del diálogo con Dios. El camino de Dios en la historia de Dios ha pasado por ellos, ha pasado por una parte de la humanidad que no se conformó con la ley del más fuerte, sino que pidió a Dios que hiciera sus milagros y sobre todo que transformara nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Y esto ayuda a la oración, porque la oración abre la puerta a Dios para que transforme nuestro corazón, muchas veces de piedra, que nuestro corazón de piedra se convierta en un corazón humano, que se convierta más humano, porque con la humanidad se puede rezar muy bien. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, dedicamos la catequesis de hoy a la oración de los justos. En los primeros capítulos del libro del Génesis observamos cómo el plan de Dios para la humanidad era bueno. No obstante, la presencia del mal se expandía sin remedio. Adán y Eva dudaron de las buenas intenciones de Dios, se dejaron engañar por el maligno. Ese mal pasó a la segunda generación. Caín sintió envidia de su hermano Abel y lo mató.
Y así el mal se fue extendiendo como un incendio que arrasa todo. De ahí los relatos del diluvio universal y de la Torre de Babel, en los que se revela una humanidad corrompida y la necesidad de una nueva creación. Sin embargo, en esas mismas páginas de la Biblia se escribe otra historia, que es menos notoria, pero que representa la redención de la esperanza a través de las personas que se opusieron al mal y rezaban a Dios, siendo capaces de escribir el destino de la humanidad de modo diferente. La oración tiene el poder de escribir el destino de la humanidad de modo diferente. Vemos, por ejemplo, a Abel, que ofreció a Dios un sacrificio de primicias. También a Noé, un hombre justo que caminó con Dios y ante quien Dios cambió su intención de arrasar todo el género humano. De estos relatos se constata cómo la oración es vivida por una multitud de justos y el poder de Dios pasa por estos hombres y mujeres que a menudo son incomprendidos o marginados por sus contemporáneos. Pero gracias a la oración de ellos, Dios muestra su misericordia y muestra su bondad al mundo. Su oración transforma el desierto del odio en un oasis de vida y de paz. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Los animo a leer las primeras páginas del libro del Génesis para redescubrir la fuerza que tiene la oración de los amigos de Dios y para hacer nosotros lo mismo. Invoquemos su nombre con confianza, elevemos nuestra oración conjunta para que el Señor sane a este mundo de todas sus dolencias y a nosotros nos haga experimentar la alegría de la salvación. Que Dios los bendiga. Es el momento del rezo del Padre Nuestro en latín.